Saludos de gracia y de paz a los alumnos. Esta mañana vamos a iniciar con una oración para posteriormente entrarnos en el estudio de este día. Oremos. Excelentísimo Señor, buen Padre Celestial que moras en lo alto de los cielos, gracias por tus bendiciones, gracias por este día que nos permites ver la luz, gracias por la vida que nos regalas, Señor. Y ahora con esta vida, Señor, te pedimos que tú nos puedas acompañar en este día. Gracias por tus misericordias y te pedimos que dentro de ellas, Señor, derrame sobre nosotros el don del estudio, de la comprensión y que la sabiduría y la inteligencia que vienen de lo alto sean nuestras compañeras. Te pedimos bendición para los compañeros de el Sebaid, Señor, para los profesores, así como para los directivos. Estamos en tus manos, Padre Celestial, y permite que este día tu luz siga brillando en medio de nosotros. En el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús, al cual daremos honra y gloria por una eternidad. En su santo nombre. Amén. Bien, pues vamos a tener el día de hoy una clase respecto de la teología femenina o teología feminista y que hoy en la actualidad se le conoce como teología de género, ¿no? Y antes de eso vamos a recordar un poco lo que hasta hoy hemos visto y lo que como estudiantes de la clase de introducción a la teología hemos alcanzado a ver. Bueno, pues recordamos que este curso incluía estas seis unidades y nosotros ya hemos visto lo que es la historia del quehacer teológico, que tiene que ver con el propósito de la teología y la Biblia, la doctrina y la teología occidental. Hemos mirado lo que es la teología, obtuvimos nosotros una definición y basados en esa definición hemos visto la relación que hay entre religión y teología, cuál es la naturaleza de la teología y la relación que tiene con otras disciplinas. Y ahí mencionamos la relación que tiene con la historia, la relación que tiene con la ética, la relación que tiene con la filosofía y alcanzamos a ver cómo es posible que a la teología se le llamó como la más importante de todas las ciencias, ¿no? Como la madre de todas las ciencias, porque era más importante que la filosofía, era más importante que la ética y que la misma historia, porque sin teología no tenemos una comprensión de las cosas, ¿no? Podemos tener aquí una comprensión, bueno, más bien una revelación natural o una revelación divina. Y esta revelación divina nos llega a través de la Biblia. La Biblia es pues el instrumento que cuando nosotros leemos y ponemos en práctica, entonces tenemos una revelación que se le conoce en teología como sobrenatural, ¿no? Posteriormente, en la unidad 3 vimos la división de la teología, que está dividida pues en la teología natural, bíblica, histórica, sistemática, exegética y práctica, ¿no? Aquí alcanzamos a ver pues que la teología práctica tiene que ver con la pastoral, la exegética tiene que ver con extraer la parte más importante del texto, la sistemática vimos cómo estudia la generalidad de la revelación, la ordena vamos a decir, por ramas, y de esa manera es que se puede llegar a un estudio y a una comprensión. En la unidad 4 vimos la teología evangélica, que tiene que ver con la relación con la teología bíblica y la sistemática, la teología y la cultura, teología y lenguaje contemporáneo donde nos pudimos dar cuenta que para nosotros es necesario contextualizar y actualizar el lenguaje, es decir, el discurso con el que se va a dar a conocer el mensaje en nuestro tiempo, ¿no? Teología y problemática humana también vimos dentro de la teología evangélica, y en la unidad 5 hemos visto lo que es el conocimiento teológico,
¿Cuáles son las bases de este conocimiento teológico? La base es que exista el objeto de estudio, que se tenga una revelación por medio de ese estudio, además que se alcance a tener la inteligencia o la sabiduría para poder llegar a un método y estudiar esta parte, ¿no? Sería parte del triple conocimiento. ¿Y cuáles son los métodos del conocimiento teológico y cuáles son los límites, ¿no? Y la limitante, pues más interesante es la finitud del ser humano. Y ahora estamos en la unidad número 6, que sería la última unidad, y hemos visto hasta hoy lo que es los grandes temas de la teología sistemática, la teología de la liberación, y hoy vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la teología feminista. Quiero comentarles que dentro de las teologías contemporáneas, como bien lo vimos en clase, la teología contemporánea generalmente se define como el estudio de la teología y las tendencias teológicas desde la época posterior a la primer Guerra Mundial hasta el tiempo presente, cubriendo aproximadamente la mayor parte del siglo XX hasta el día de hoy. Las principales categorías de la teología contemporánea normalmente que normalmente aborda incluyen el fundamentalismo, la ortodoxia, el pentecostalismo, el evangelismo, el neoliberalismo, el catolicismo y todo esto posterior al, al Concilio Vaticano II, ¿no? Que ayer mirábamos en la clase de Teología de la Liberación, que también vimos que esto del Vaticano II fue un evento que vamos a llamarle así como un parteaguas, porque ahí los 2000 y tantos obispos católicos y de algunas otras denominaciones religiosas que se conjuntaron, citados por Juan XXIII, y concluido el Concilio Vaticano II por Juan VI, hablaban también de la teología ortodoxa oriental del siglo XX y del movimiento carismático. En medio de estas teologías contemporáneas ha surgido una que no es tan teología, o bueno, no es que no sea tan teología. Al inicio de la clase, de este curso, nosotros nos dábamos cuenta que puede haber dos tipos de teologías buenas y teologías malas, ¿no? Una de estas teologías, vamos a llamarle no tan buenas, es lo que se le conoce como la teología de la prosperidad. ¿Y por qué surge la teología de la prosperidad? Y esto es solamente un comentario así muy, muy pronto, muy breve para darle como un preámbulo a esto de las teologías contemporáneas o para tener una extensión un poco más amplia al respecto de las teologías contemporáneas. Es que Ronald Reagan, cuando fue presidente de los Estados Unidos, hizo un pacto con muchos pastores y con muchas megaiglesias para establecer misioneros y predicadores eh, protestantes o evangélicos que hablaran de la teología de la prosperidad, ¿no? De esta manera de ver la vida como toda una prosperidad, como que te tiene que ir bien, como que tienes que superarte, como que tienes que alcanzar ciertas metas, como que tienes que alcanzar ciertos objetivos, pero que tienen que ver con la supuesta felicidad que da la posición económica o una buena economía o un buen trabajo. Y bueno, hoy nos podemos dar cuenta que sobre todo en Guatemala ha impactado muy fuertemente esto con un personaje que se le conoce como Cash Luna, ¿no? Pero Guillermo Maldonado, es otro de ellos, y actualmente esas mega iglesias solamente tienen iglesias con unos inmuebles enormes, sino que además adyacente a eso tienen compañías de cruceros o hacen cruceros
para familias cristianas o cruceros cristianos. Entonces, esto tiene que ver mucho con esto que vive actualmente la sociedad o el jet set, ¿no? Entonces, esta teología es una mala comprensión de lo que es la teología, ¿no? Una cosa es ser nosotros, hijos de Dios, y entender que Dios tal vez no quiere que suframos en el sentido de estar oprimidos, en el sentido de ser esclavos, en el sentido de rentarnos o de ofrecer nuestro trabajo por unas cuantas monedas, comparado con tener que ser prósperos en todo, ¿no? Y que todo nos va bien, que todo nos sale perfecto. Entonces hay una diferencia bien enorme y eso tiene que ver, les comentaba, de un inicio, desde la invención o desde la comprensión, muy mala comprensión, de este acuerdo al que Ronald Reagan llega con los principales pastores de América Latina y de América Central. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta nosotros cómo la teología siempre se va a hacer. No hay una sola teología que sea perfecta, que sea muy sana. Por ejemplo, esto que vamos a ver el día de hoy, que es la teología feminista o la teología femenina o actualmente teología de género, es una complementariedad de lo que es la teología de la liberación. ¿Por qué? Pues porque en la teología de la liberación se habla de voltear a ver al pobre, al oprimido, al necesitado, y en medio de nosotros, en medio de nuestra sociedad, el pobre y el necesitado generalmente es una mujer, o generalmente es la mujer. Y por esto es que la teología contemporánea, dentro de ella está la teología de la liberación, y una extensión de esta teología de la liberación tiene que ver con la teología del feminismo. Y recordemos nosotros que a partir de los años 70, con esto de las teologías contemporáneas que tienen que ver con posteriores a la Primera Guerra Mundial y hasta acá, basados en lo que se pensó y en lo que se dijo en el Concilio Vaticano II, las teologías son contextualizadas, es decir, tienen que ver muchísimo más con la realidad que se está viviendo que con un estudio práctico o con un estudio de comprensión para la división del, de lo que se está, del objeto del estudio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a compartir para poder in, ingresar al estudio de esta mañana. Y bien, pues a mí me gustaría que recordáramos algunas mujeres que han tenido que ver a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de nuestra historia como cristianos. Y aquí, pues bueno, hay una serie de nombres que tal vez recordemos, que tal vez no recordemos. Yo solamente voy a señalar algunas, como Abigail, que dice aquí que fue hermana de David, y dice aquí una recomendación: no confundirse con la esposa de David. Hubo una Abigail que es hermana y posteriormente hubo una Abigail que es un personaje bíblico que tuvo que ver como esposa de David, y que además es un personaje cuyo nombre significa el padre salta de júbilo, ¿no? Otra mujer importante que actualmente tiene mucho que ver en la historia que se está escribiendo en este momento, pues fue Agar, concubina de Abraham, de parte de su esposa Sara. Ana, madre de Samuel, sí, madre de Samuel, es la esposa de Elcaná, que se menciona en los libros de Samuel y según la Biblia fue madre de Samuel. ¿Por qué estoy mencionando estas mujeres? Porque todavía en la actualidad las mujeres para la sociedad han llegado a ser invisibles. En los tiempos del Antiguo Testamento podía valer más un hijo o un niño que una misma mujer o madre de ese pequeño, ¿no? Betsabé
Dalila, Débora, que fue que fue una de las juezas del pueblo de Israel. En la Biblia, Débora fue una profetisa y la cuarta persona que se desempeñó como juez de Israel antes de la monarquía. Débora fue la única jueza que tuvo a la nación de Israel en la antigüedad. Dina, luego la esposa de Lot, la esposa de Manoa, Esther, que es un libro o un personaje bíblico, y lo importante de ese personaje o de ese libro de Esther es un libro en donde no se menciona el nombre de Dios, pero siempre se menciona el actuar en favor de un pueblo, ¿no? Eva, que es considerada la madre de la humanidad, y bueno, la profetisa Hulda, Ishka, Jezabel, que es el nombre de una reina de Israel que aparece en los libros de los reyes de la Biblia judía cristiana. Se trata de una reina de origen fenicio que estableció el culto a los dioses semíticos tipo Baal, Asherah, durante su mandato en conjunto con Acab, y finalmente fue arrojada a los muros. Lea, que según el Génesis, pues fue la esposa de Jacob, madre de 6 de los hijos de Jacob, y a él se le atribuye el origen de 6 de las tribus de Israel, ¿no? Acá tenemos a Noemí, suegra de Ruth, a Raab, alguien que sirvió en la toma de Jericó, a Raquel, que es la esposa de Jacob, madre de José y de Benjamín, Rebeca, Ruth, y todos ellos personajes. Bueno, en el caso de Ruth, este, ella es parte de la genealogía de, de Jesús, ¿no? ¿Por qué estoy mencionando todas estas mujeres? Pues porque hoy vamos a hablar de teología feminista y vamos a checar la importancia que ellas han tenido a lo largo de la historia bíblica. Acabamos de ver las mujeres en el Antiguo Testamento, y hoy quiero presentarles también una lista de las mujeres que surgieron y que fueron importantes en el Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos eh, recordar a María de Magdala, María Magdalena, mayormente conocida de esa manera, las Marías de los Evangelios, principalmente María, la madre de Jesús, no confundir con el catolicismo que le dicen la madre de Dios. Dios es un ser no creado, es desde siempre y hasta siempre. Y bueno, hemos de hablar de que en los hechos también ha habido mujeres importantes. Y podemos tener, aquí dice, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, narra la historia de cómo misioneros introdujeron la cristiandad en el Imperio Romano. Se refleja por nombre a mujeres que contribuyeron al movimiento. Lucas informa que después de la ascensión de Jesús, sus seguidores se reunieron en aposento alto, donde todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres, junto con los hermanos de Jesús y su madre María. Esto está narrado en Hechos 1:14. Esta mención indica que María, tras la muerte de Jesús, poseía cierta posición en la comunidad, ¿no? Pero ha habido otras mujeres como Tabita, como Dorcas, que también sobresalen en la narración de los hechos de los apóstoles, como Lidia, cuando Pablo se trasladó a Filipos,
Y aquí dice, dice el rol cambiante de las mujeres, las pastorales. Las epístolas de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito en el Nuevo Testamento, que se conocen de conjunto como las pastorales, contienen información que resulta importante para pastores o líderes de las comunidades cristianas. Se escribieron a nombre de Pablo entre el 80 después de Cristo y los finales del siglo I. Al principio se enseñaba que las convenciones sociales se revolucionarían y Pablo urgía a las viudas a que no se volvieran a casar, puesto que el reino llegaría pronto. Tradicionalmente la sociedad grecorromana presionaba a las viudas para que se volvieran a casar, a desposarse. Puede que las mujeres acudieran en tropel a nuevas comunidades porque les ofrecían escapar de esa responsabilidad social. Es probable que vivieran en casas de los obispos, lo que aparentemente ocasionaba también esto un escándalo, ¿no? Nosotros aquí nos damos cuenta que así como hubo mujeres muy interesantes que se desarrollaban dentro del cristianismo o que tuvieron que ver con la iglesia primitiva del primer siglo, mujeres como Lidia, mujeres como Dorcas, mujeres como Tabita, mujeres como las Marías, como Salomé, todo este tipo de mujeres que de alguna manera las Marías fueron testigos oculares de la resurrección. Las mujeres han sido importantes a lo largo de la historia bíblica, pero muy pocas veces han sido tomadas en cuenta. Quiero compartir con ustedes esta imagen, no sé si ustedes la conozcan. Es una estatua que se llama Malgré Tout, que significa a pesar de todo. Y esta estatua es una mujer que está tirada, encadenada, que está tratando de incorporarse y bueno, esta imagen representa no solamente, eh, voy a tratar de ampliar para que la puedan ver mejor. Tal vez aquí no se admira mucho, pero en esta parte de aquí atrás, se notan las cadenas que tiene. Ella está atada, está tirada al suelo, tiene grilletes en los pies, y se llama Malgré Tout. Es una obra de un mexicano. Mucho tiempo estuvo en las afueras del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, pero representa la incorporación de la mujer a la sociedad, representa la lucha del feminismo por siempre estar y tener un lugar presente dentro de la sociedad. A pesar de todo, se llama, es el nombre de esta escultura. Y bueno, aquí, esta escultura además obtuvo un premio porque aquí no se puede notar, pero esta persona o esta mujer que está representada por Margaret Out tiene una cara de sufrimiento, pero tiene una cara esperanzadora. Está desnuda. Esto habla de la pobreza en la que generalmente se tiene sumida a la mujer, o también nos puede hablar y decir al respecto de que para nosotros las mujeres son invisibles. Generalmente para la sociedad, haya o no una mujer importante, haya o no una mujer pobre, haya o no una mujer, generalmente pasa desapercibida. Y entonces es como si estuviera atada, o sea, como si la tuviéramos subyugada, como si estuviera en el suelo, como si estuviera atada de las manos, y en algún momento de su vida logra romper con esas cadenas, pero sigue perteneciendo a la tierra a donde nosotros estamos. Es decir, es como si no tuviera todavía vida, o como si tuviera solamente vida cuando lucha, como si tuviera solamente vida cuando intenta ponerse de pie, cuando generalmente nosotros no volteamos a ver y las mujeres, hacen por despertar, por lograr cosas que hasta hoy han logrado, pero que les ha costado mucho, porque la sociedad en donde se desarrollan es una sociedad total y absolutamente patriarcal, ¿no? Entonces vamos a entrar en el estudio de la teología feminista, entendiendo esto, que
la teología es la teología feminista o la teología de género es una teología de reflexión. Voy a compartir con ustedes la presentación de esta mañana. Solo que mencionaba que mi computadora es de bulbos, entonces ya se pudo. Bien, pues el tema de esta mañana, como ya lo habíamos mencionado, es la teología feminista. Y la teología feminista corresponde o pertenece a lo que nosotros conocemos como teologías contemporáneas. Y hablando de estas teologías, pues hemos visto lo que es la teología de la liberación, la teología ecológica, y estamos por ver y por comprender, por estudiar lo que es la teología feminista el día de hoy. Hablaremos posteriormente de la teología queer y de diversas teologías étnicas como la negro, como la indigenista. Todas estas teologías tienen que ver con las teologías contemporáneas y son teologías que nacen a partir de el Vaticano II o de la Segunda Guerra hacia acá. Recordemos que para que nosotros podamos tener un mejor estudio de las cosas, habrá que dividirlas en cosas, perdón, habrá que dividirlas en periodos para una mejor y mayor comprensión, ¿no? Por ejemplo, la historia, si recordamos las primeras lecciones, se divide en 4 partes, la historia del cristianismo, y estas 4 partes pues tienen que ver con el periodo patrístico o la historia de la iglesia del primer siglo, después con la Edad Media, que abarca desde el siglo, perdón, desde el año 400 o 500 hasta el 1500, después se divide en el periodo de la Reforma, que va desde el 1500 hasta el 1700, y posteriormente hablamos de la post-reforma o de los pre-reformadores, que va desde el 1750 y que llega hasta nuestras fechas, ¿no? Actualmente estamos viviendo un periodo que le conocemos como el posmodernismo, porque el modernismo ha pasado ya también. Y en el caso de las teologías que se han estudiado para tener una mayor y una mejor comprensión, pues de esa manera se dividen, ¿no? En este caso, de el Concilio Vaticano II para acá o del Concilio Vaticano II para allá. Y ahí se pueden dividir, como ya lo vimos, en teología bíblica, teología natural, teología sistemática, etcétera, 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 ¿no? Pero estas teologías que vamos a estudiar, como las que estudiamos el día de ayer, las 2 que estudiamos el día de ayer, y la que vamos a estudiar hoy, pues bueno, tienen que ver con cuestiones que se han contextualizado, ¿no? Dice aquí teología femenina o teología feminista. Y Elizabeth Schussler define el feminismo es la corriente de pensamiento que cree que las mujeres son también seres humanos. Chequen esta frase, está un tanto cuanto complicada. Claro claro que nosotros comprendemos y entendemos y sabemos y afirmamos que la mujer es ser humano. Sin embargo, la sociedad, desde la época patriarcal hasta estas fechas, es como si no existiera, es decir, pareciera que no es un ser humano, ¿no? Entonces, la teología feminista es la reflexión acerca de Dios desde la hermenéutica, experiencia y perspectiva de las mujeres apoyadas en las herramientas de las categorías de género, ¿no? La Biblia y el feminismo han mantenido una relación difícil a lo largo de la historia. La cultura occidental nace en parte de la tradición judio-cristiana, asumiendo como propia la milenaria percepción de la mujer que está presente en las escrituras, como lo vimos hace un momento. Muchos de los relatos bíblicos han sido utilizados para justificar y mantener una ideología patriarcal a lo largo de los siglos. Y sí, muy patriarcal nuestra sociedad, muy patriarcal nuestra ideología, muy patriarcal nuestra revelación divina,
pero las mujeres han sido parte importante a lo largo de la historia bíblica, ¿no? El caso de Rahab, esta mujer que vivía en los muros de Jericó, pues si ella no hubiera dado oportunidad, pues Jericó tal vez simple y sencillamente no había sido tomada. En el caso de Noemí, una mujer que le insiste, bueno, no que le insiste, sino que le pide a Ruth, tú ve a tu pueblo, yo ya no puedo tener un futuro, porque a final de cuentas ella decía, un hijo es un futuro, es decir, un hijo es el futuro de una familia, yo ya no puedo tener un hijo para que tú te cases. Y entonces Ruth le responde a su suegra, eh, la tierra donde tú vayas es mi tierra, el lugar donde tú vivas es mi hogar, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y bueno, generalmente eso se utiliza cuando hay alguna boda, pero aquí tendríamos que checar que esas palabras emanan de un par de mujeres que no tienen futuro, pero que el futuro de Israel, el futuro del pueblo judío, el futuro del pueblo gentil, nace con la conjunción y la unión de esas dos mujeres, ¿no? Entonces, les comento, la ideología patriarcal sigue siendo muy patriarcal, pero también vamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que la mujer es testigo de la resurrección. La mujer es testigo también de la crucifixión y acompaña al maestro cuando los apóstoles, quién sabe dónde estaban. Entonces, tenemos que entender a la mujer como un puntal, como una parte importante de la vida cristiana. Definición de teología feminista. La teología feminista es una teología crítica de la liberación, que se basa en la especificidad de la mujer en cuanto tal, sino en sus experiencias históricas de sufrimiento, de opresión psíquica, es decir, de opresión mental y sexual, de infantilización e insignificancia estructural, derivadas del sexismo imperante en las iglesias y en la sociedad. Entonces, esta es una teología contextual por eso. ¿Qué quiere decir contextual? Pues que está emanando de la realidad, está emanando del diario vivir. Y entonces aquí en este momento es que nosotros nos podemos dar cuenta que el término teología feminista reúne dos conceptos, teología y feminismo. El primero hace referencia a la reflexión científica sobre Dios. Ya lo hemos visto a lo largo de nuestras clases, ¿no? Tiene que ver con la reflexión científica de nuestro Dios y también con la vivencia cristiana. Pero el segundo, en primera instancia, en primer lugar, nos da la noción de que las mujeres también son personas. Y en ese sentido es que debemos de ahondar un poco y decir que además de que el feminismo es un movimiento social y político que implica necesariamente la toma de conciencia de la opresión en la que viven las mujeres, de la dominación y de la explotación de la que aún es objeto este colectivo femenino, y esto siempre lo ha sido por parte del patriarcado, ¿no? En la semana tenía yo la oportunidad de platicar al respecto del género femenino en la iglesia, y yo les preguntaba si realmente la mujer se siente, ha sido y es útil en la sociedad. Y se volteaban a ver, como entendiendo que, que si hay permiso o que si no hay permiso de contestar. Y yo les dije que miren, las mujeres pueden ser invisibles, las mujeres pueden ser un objeto, pueden ser un cero a la izquierda para la sociedad patriarcal, para los varones. Pero en el mundo hay una potencia mundial que se llama Inglaterra, y esa potencia mundial durante muchos años, durante muchas décadas, dos mujeres llevaron los hilos y el gobierno de esa nación. La reina Isabel y Margaret Thatcher, ¿no? La dama de hierro, la primer ministro de Inglaterra.
compañeros, esas mujeres nos enseñaron a nosotros que el género femenino, más allá de estar invisibilizado por la sociedad, más allá de mantenerlos, o de mantenerlas al margen, de tenerlas bordando, de tenerlas haciendo labores femeninas, de tenerlas tejiendo, ellas estaban enteradas y manejaban no solamente la nación más poderosa o la nación más importante del orbe, estaban enteradas de todo lo que pasaba y no estaban preocupadas solamente por Inglaterra, por la Gran Bretaña o por todo el Reino Unido. Estaban interesadas en la política global, porque de la política que emanaba en Inglaterra, de ahí emanaba la razón política para el resto del mundo, ¿no? Porque ellos siempre, hablando de los ingleses, siempre estuvieron en competencia con los alemanes, siempre estuvieron en competencia con los italianos, y obviamente tenían que mantener esta supremacía política. ¿Y quién llevó esa política? Pues la reina Isabel y Margaret Thatcher. Dos mujeres. Hoy podemos hablar de Angela Merkel, hoy podemos hablar de Eva Perón, hoy podemos hablar de mujeres que han sido y tal vez han resistido los embates de la herencia patriarcal que tiene nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo les invito a ustedes, compañeras, y a ustedes, compañeros del seminario, a que tengamos una relectura de lo que nuestras mujeres son y están siendo en nuestras congregaciones y en nuestras vidas diarias, ¿no? Continuamos. La teología feminista es la reflexión, experiencia y perspectiva de las mujeres apoyadas con las herramientas de las categorías de género. Se constituye en sus postulados como una teología político-crítica del sistema jerárquico patriarcal quiriocéntrico vigente, según Rojas, ¿no? Así como la ecoteología tiene su vocabulario, así como la teología tiene sus palabras y sus vocabularios también, pues bueno, esta no es una teología que no tenga sus propios vocabularios, ¿no? Y quiriocéntrico, pues termina siendo una palabra que se centra en el ser, pero en el ser humano, y no como tal, sino en el ser humano del sexo masculino, el que manda, el que paga, el que dice, el que pone, el que dispone. Entonces, por eso es quiriocéntrica, ¿no? Es una teología político-crítica al sistema jerárquico. Es decir, parte de la crítica a la jerarquía patriarcal, que siempre ha dominado desde mucho tiempo, de muchas maneras, ¿no? En casa, en el trabajo, en las universidades, en las escuelas, en las iglesias, en los clubes, en cualquier tipo de sociedad, siempre el jerarca, siempre el que manda es un varón, y por eso está centrado, por eso es quiriocéntrico, ¿no? No todos los hombres son explotadores. A través del término quiriocéntrico nos podemos referir a las articulaciones ideológicas que validan y que son sostenidas con las relaciones quiriarcales de dominación, puesto que el quiriocentrismo reemplaza a la categoría del androcentrismo. La mejor manera de entenderlo es considerarlo como un marco intelectual, como una ideología cultural, y aquí de todas maneras, sea marco de referencia, sea marco cultural, seguimos poniendo o superponiendo al varón siempre como más importante en, en los diferentes ámbitos sociales o en los diferentes sistemas de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo estudiantil. Siempre va a prevalecer la figura de un varón, ¿no?
Incluso hay veces que el mismo feminismo, entendido en el buen sentido de la palabra, apoya a los varones o no permite que las mujeres sean en su momento adecuado, ¿no? Dice Schuster Fiorenza que el antiguo problema del abuso de poder sobre las mujeres es principalmente porque los hombres han tenido una supremacía o una preferencia sobre todo en la sociedad, ¿no? Y de aquí es de donde nace esta reflexión, y esta reflexión está conformada por dos, como ya lo habíamos mirado, por dos palabras: teología, que es quien nos acerca y que nos lleva al estudio de Dios, pero también del feminismo, es decir, del otro género, que pareciera que no existe, pero sí existe. Bueno, dice aquí, quiriocéntrico, además de ser varón y padre, el Señor, solamente Él decide, ¿no? El marco de sentido oculto que generalmente rige los discursos cristológicos, tanto masculinos o mayoritarios como de apologética o feminista, es el sistema quirialcar moderno. Tiene que ver con el sexo, con el género, y este marco en sentido teórico y teológico entiende a Jesús ante todo como el Hijo varón divino a quien el Padre envió para redimirnos. Es decir, incluso los eventos religiosos más importantes tienen que ver con que un varón es el que siempre está ahí enfrente, ¿no? Nosotros le hemos dado o le hemos puesto sexo a Dios, hemos creído que Dios es hombre, más allá de entenderlo como un Dios, como un todopoderoso, como un omnipotente, como un omnipresente, lo entendemos como que si tuviera un género. Y para muchos Dios es hombre. Dios no puede ser negro, Dios no puede ser amarillo, Dios no puede ser enano, Dios no puede ser gordo. Entonces nosotros lo hemos occidentalizado, le hemos dado forma, por esto este antropoformismo de la divinidad, ¿no? Y en ese sentido, nosotros le hemos dado este quiriocentrismo incluso a nuestro Redentor, ¿no? Imaginen ustedes por un momento que nuestro Redentor no hubiese sido Jesús, que hubiese sido una mujer, ¿no? ¿Cómo serían las cosas? Y el problema no tendríamos que irnos hasta allá, tendríamos que ir simple y sencillamente al texto bíblico, porque ya no hay hombre y no hay mujer, ya no hay judío, ya no hay griego. Y a nosotros se nos olvida esta parte, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de la lección y vamos a regresar para alcanzar a definir cuál es la diferencia entre feminismo y el embrismo. Si el feminismo se opone al machismo, si el feminismo se opone a, a lo patriarcal, y vamos a poder definir cuál es la diferencia entre feminismo y embrismo. Regresamos en 15 minutos.